Bien, empecemos. ¿Cuáles fueron los cambios que le hice a tu código? Lo primero que hice fue creé en mi base de datos una, una tabla de test, así como pusiste, y le puse estos atributos. Por supuesto, por favor, no te olvides en tu base de datos de examinar si los campos pueden recibir o no valores nulos, not null. Otro detalle también interesante es que al root usualmente se le suele poner la restricción unique, o sea que otros registros no puedan utilizar el mismo root, que solamente sea para este registro. No te olvides de eso, Luis. Ponerle unique al campo root y los not null, por supuesto. Y le puse un serial al cliente. Bien, no hay problema. Vamos a usar igual el autonumérico que tenés en tu proyecto. Segundo, vamos a ver qué le hice a tu clase conexión. Por supuesto, lo único que hice fue definir el usuario, el password y la base de datos test, admin y Juan de Vera, que son los datos que tengo en mi SGBD. Luego, por supuesto, esto busqué en la documentación. Vos tenías JDBC, MySQL, y yo utilizo PostgreSQL, tampoco no hay ningún problema. Vos podés seguir usando este, no pasa nada. Bien, otra cosa que tengo que explicarte es que se acostumbra y es una buena práctica de programación poner aquellas constantes en mayúscula y las variables en minúscula. ¿Por qué te digo esto? Vos podés igual hacer como querés, no hay ningún problema. Eso se considera nada más que una buena práctica entre los programadores, para poder distinguir unas de otras, cuál es una variable y cuál es una constante. ¿Cómo se sabe en Java cuál es una constante y cuál es una variable? Porque tiene esta palabra que se llama final. Final convierte la variable automáticamente en constante. Estas también deberían ser constantes. Bien, acá le puse mayúscula. Este es el driver de tu MySQL y este es el driver del Postgres. Claro, por supuesto, esto no va a funcionar así por mágicamente. Necesito descargar el driver JDBC PostgreSQL según mi OpenJDK, que es la versión 8. Esto se agrega acá nada más que con un agregar archivo, fin del pleito. No hay ningún problema. ¿Qué otro cambio le hice a tu clase de conexión? Ninguno. No hay ningún problema. Ahora, lo que yo te recomendaría es que crees un método aquí en tu clase de conexión para poder cerrar esta conexión. Acá en donde te fuiste, esto crea una instancia de la conexión y siempre es conveniente una vez utilizar toda la conexión, cerrar la conexión porque eso está consumiendo recursos en la base de datos. Ese te dejo de tarea para investigar. Vamos a la clase cliente. La clase cliente, ¿qué rayo le hice a la clase cliente? Lo único que hice fue creé unas variables que también son objetos de tipo string y por medio del objeto txt code clear getText, método getText, traigo lo que tiene tu formulario. Por supuesto que esto no es obligatorio, imperativo y necesario hacerlo así. No hace falta, Luis. Pero esto favorece a una mejor legibilidad. Es agradable leer el código así de arriba a abajo y ver que bien, acá tengo todas las variables que contienen datos tipo string y que esto corresponde obviamente a mi formulario. Ya a golpe de vista ya se entiende que estoy trayendo datos, estoy guardando datos ahí. Entonces, ¿qué es lo que hago después? Creo una consulta, una variable consulta de SQL y aquí almaceno el update, la cadena update. ¿Cómo se hace esto? Te vas a tu Postgres, clic derecho, igual en el Postgres, el pgadmin viejo también tiene esto, clic derecho, scripts, create. Acá tenemos los scripts, yo voy a usar el del update.
Esto me va a generar una plantilla. Ya está, copio esta plantilla y pego dentro de consulta SQL. Ya está, no hay ningún misterio. Aquí lo nuevo es que yo empleo por cada campo de la tabla, yo utilizo este identificador porcentaje S, porcentaje S, porcentaje S, porcentaje S. Bien, ¿para qué hago esto? Por el simple hecho que esta cadena aquí, este está bien, no te digo que está mal, está bien, pero igual es una falla de seguridad porque sufre de inyección SQL, puede inyectar código SQL en las variables. Entonces, para evitarte ese dolor de cabeza de estar poniendo que el más y luego hay que concatenar con el más y el where y luego imagínate Luis si tenés 50 campos. A los 50 campos le tenés que poner set, luego cerrar con este, luego cerrar con este, luego el más, luego le pones la variable, te va a volver chino así Luis. Con las 50, o sea, es propenso a caer en errores. Uno puede errar haciendo esto. Y es doloroso perder tiempo así. Entonces lo que se hace aquí es se parametriza nada más con los $S. Y estos valores, ¿dónde fueron a parar los valores de los porcentajes S? Aquí, en consulta formateada. Defino una nueva variable de tipo string, de consulta formateada, y utilizo el objeto string y su método format. Utilizo la variable consulta SQL que ya definí con el string y atender el orden en el cual yo definí mi SQL. Yo en mi SQL, ¿cuál es SQL? No, la consulta SQL. En mi consulta SQL yo puse primero CLIE NOM, CLIE Apple, CLIE DIR, CLIE teléfono, etc. 1, 2, 3, 4, 5. Y es en este orden en el cual yo tengo que formatear los valores de cada porcentaje S. Como aquí en el set, el primer campo que estoy, digámosle, seteando es nombre. Bueno, cliente nombre, nombre. Aquí como segundo campo a actualizar es apellido. Bueno, segundo apellido. Acá tercero es cliedir, que bueno, tercero dirección y así con teléfono, etcétera. Si vos no respetas este orden, vas a actualizar cualquier dato en cualquier parte. Como te digo, esto si vas a utilizarlo de esta manera, podría hacerlo así. ¿Qué es lo que hace el format? Me convierte a string. Me convierte a string, me dibuja lo que hay en porcentaje S. Acá, por ejemplo, en este primer porcentaje S me va a dibujar lo que haya en nombre que ya traje aquí. Esto es opcional, Luis. Vos podés usar como vos quieras. Pero como te digo, contribuye a que sea legible el trabajo. Luego, cuando voy a ejecutar mi update, solamente como yo ya tengo esto, si querés podés mirar con el system.out.println qué rayo se guarda acá. Puedes ver qué es lo que hace el format. Lo único que hacemos es, como acá ya está la consulta, ejecuto la consulta y fin. Ya está, no hay problema. Con eso no hay ningún problema. ¿Viste? Esto es más limpio que tener un kilo de código acá. Bien, luego otro detalle a pensar. Y es que la operación es editar. Entonces, voy a ejecutar un ratito tu proyecto. Sea bienvenido. Voy a ejecutar el cliente. Me voy aquí. Y dice que voy a agregar un nuevo registro. Acá es editar, obviamente. Pero hay otro detallito que quiero mostrarte. Que para que no haya ningún problema. Bien, tu autonumérico mantengo, no hay ningún problema. Yo lo único que hice fue comentar la línea porque hay diferencias de sintaxis en cuanto a el autonumérico o sea, la sintaxis en MySQL con la sintaxis de Postgres. En MySQL es if null, bueno, obtiene el mayor y si esta línea trae null me pone 0, el cual ese hace la misma cosa, no hay ningún problema. Yo solamente utilicé este porque estoy en Postgres. Bien, es el único cambio, no hay pleito con ese. Bien, que estamos en el editar, pero para entender el editar primero hay que entender el agregar. Este es el botón grabar y nos vamos al
agregar. Agregar lo único que hace es generar el ID, obtenés, y esta variable operación se define, se le asigna agregar. Clic y agregar el 4. Bueno, vamos a agregar Francisco. Francisco. Apellidos Moreno. OP, dirección, bueno, cualquier parte. Cualquier parte. Teléfono 123 y 111. 222. Bueno, no hay pleito. 4. Grabo, claro, tu mensajito. Y luego necesito editar. Si yo edito, obviamente me voy al 4 y me trae Francisco Moreno de cualquier parte. Perfecto. ¿Qué pasa? Cuando yo cancelo, yo necesito, al darle a editar, que me habilite esto. Tu botón editar. ¿Dónde te fuiste, señor editar? Acá está. Tenía otro dato, no me acuerdo cuál era. Que lo que hace es, en el botón editar, se sobrescribe la operación que estaba en agregar, pasó a llamarse, a asignarse editar, luego llamar a estos objetos, y esto tuve que comentar porque yo recién estoy empezando a usar mi formulario. Y la dinámica del formulario, tu dinámica es que al apretar el editar me habilite este. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, Luis? Cuando aprietes el editar, yo lo único que necesito es que me setee la variable operación y me habilite el formulario. Nada más. Yo no necesito usar el modificar. ¿Por qué no necesito usar modificar? Por la sencilla razón que el modificar ya empieza a tocar cosas de la base de datos. Ya, o sea, ya está operando en la base de datos. Ya está guardando. Y yo todavía ni escribí nada. ¿Entendés? Yo todavía no escribí acá nada. Y acá ya está modificando. Yo no necesito todavía modificar o persistir. Tengo que buscar acá. Primero mi, qué sé yo, el 4 que es el Francisco. Y ahí recién, ahora recién puedo grabar. Entonces, ¿qué pasa? Voy a trabajar con el evento del grabar de este botón. Me voy a grabar. Acá, vamos a recordar qué operación tiene editar. Acá. Voy a checar también. Nos vamos ahora al modificar. Bien. Pero necesitamos el botón grabar. El botón grabar. ¿Dónde te fuiste a grabar? Bien. Acá está el botón grabar. Este botoncito. Mira, yo ya grabé todo. Ya, o sea, perdón, ya escribí en el formulario. Y yo lo único que tengo que hacer aquí es, como yo ya CTE, ya asigné esta variable de operación, yo necesito saber, necesito distinguir entre qué operación se va a hacer de otra operación. Y vos acá le pusiste grabar y luego modificar. O sea, estos dos métodos hacen cosas en la base de datos. O sea que el tipo de darle grabar, modificaba, o sea, grababa y modificaba. Y la lógica se pierde ahí. Entonces lo que primero, o sea, en mi criterio era, hay distintas maneras de solucionar. Yo solucioné así, distinguiendo por un switch y un switch case, distinguir que hay en operación. Si en operación hay agregar, entonces grabamos. Exactamente, grabamos, break, ya está, fin. O no sé, hacemos otra cosa. Pero si se asignó en operación editar, solamente modificamos, ya está, break o palabreto, fin. ¿Qué sé yo? Francisco Lorito, grabo. Y solamente hace eso, no, nada más. Me voy a edito, me voy al 4 y dice Francisco Lorito. Bien. ¿Por qué está en mayúscula y por qué está en minúscula? Porque aquí le pusimos nada más que el to uppercase. En el insert parece que no estaba el to uppercase. Y es nada más eso. Trabajar con la variable operación. Y ya está. Fin del pleito. No te olvides de trabajar el método de la base de datos para cerrar la conexión. ¿Qué más le hice a tu código? No le hice ninguna cosa rara. Solo eso lo hice. Otro detalle que te quería mostrar. Este como último detalle. Aquí en el to try catch tenemos en el catch, claro, hay que capturar el error. Si es que esto no funciona, va a dar un error y ese error hay que capturar en el catch con un objeto tipo SQL
exception. Y esto que se llama X. Le llamamos X, ¿verdad? No hay ningún pleito. Bien, ¿qué es lo que hace el método de X? Print stack trace. Lo único que hace el stack trace es que cuando yo necesito mostrar errores que no sean de Java, pero que son errores del Postgres, o mejor dicho, de tu base de datos, que en tu caso va a ser MySQL, yo necesito poder ver esos mensajes de tu base de datos. Entonces, con el Xprint Stack Trace, yo puedo ver cómo se queja la base de datos. Y nada más. Solo eso. Estoy para responder cualquier duda, consulta que me sea posible, ¿verdad? En mi conocimiento. Hay otro detalle más, como último, es que esta forma de trabajo no nos evita, en cierta manera, la inyección SQL. ¿Qué es la inyección SQL? La inyección SQL es meter dentro de estos campos código SQL, como por ejemplo Francisco Lorito, y pongo esto entre comillas, y le pongo acá un and, qué sé yo, and 1 igual a 1. Esto es inyectar código SQL. Si probamos, vamos a ver qué va a dar. Acá tenemos expectante la consola, grabamos y acá, qué lindo, ya saltó el error, ¿ves? Entonces miramos aquí y vemos en nuestro parseador que Francisco Lorito, acá está, ¿ves? Lo que yo acabé de meter. Y mi AND, que esto es bastante peligroso. Nosotros no tenemos que permitirle al usuario que él ingrese, por ejemplo, barras, comillas simples, comillas dobles, comas. No tenemos que permitirle esas cosas. Porque como primera regla en programación, y esta es una regla personal, es nunca confíe en el usuario. No confíe en ningún usuario, ni si es tu mamá, porque cualquier cosa se puede escribir. Porque basura que entra es basura que sale. Así mismo, en informática, en diseño de formularios. Bien, espectacular. Este video se hizo un poquito largo. Que disfrute el código. Y te tengo que mostrar la otra forma, que es, hay una manera muy práctica de evitar la inyección SQL, y no, el código no es largo, y se trabaja con esta misma estructura, pero se modifican algunas cosas. Esto ya no es más necesario, pero tengo que hacer otro audio, otro video explicándote eso.